Buenas tardes a todos y a todas los presentes. Muchas gracias por asistir a nuestros acostumbrados webinars de cada semana. El día de hoy tenemos ni más ni menos de invitada a la doctora Diana Maribel Cedeño. La doctora Diana es egresada de la Facultad de Medicina de Panamá, tiene una especialidad en pediatría y subespecialidades en el área de hematología pediátrica. Ha realizado estudios de capacitación en trasplante de precursores hematopédicos en el Hospital Universitario de Salamanca, España, y de igual manera en el Hospital Nacional de Niños de San José de Costa Rica, en el Hospital de México de San José de Costa Rica, en el Hospital México de, en el Hospital Luis Calvo Maquena de Santiago de Chile, de igual manera en hospitales de España. Tiene posgrado en docencia superior en la Columbus University de Panamá y actualmente la doctora desempeña los cargos de médico especialista en la unidad hematológica del Hospital del Niño de Panamá. También actúa como médico especialista de la unidad de pediatría hematológica en el Hospital Nacional. A su vez, es la jefa de cátedra de hematología de la Columbus University de Panamá y de la Universidad Latina de Panamá. Es actualmente también la jefa de la unidad de trasplante de precursores hematopoyéticos del Hospital del Niño acá en Panamá. También es la jefa del Departamento de Medicina, también del Hospital del Niño de Panamá, y es la vicepresidenta de la Asociación de Médicos Especialistas del Hospital del Niño. Y por último, ella es la jefa del Comité de Cuidados Paliativos del Hospital del Niño José Esquivel acá en Panamá. Ella es una persona con muchísimas capacidades, súper importante acá en la unidad de hematología pediátrica, y la tenemos hoy afortunadamente de invitada en nuestra charla de todos los jueves. El día de hoy pues vamos a ver todo lo que es el tema de los usos y los beneficios de las células madre del cordón umbilical. Ella pues como experta en el tema nos va a hablar acerca de este importante tema para que lo podamos ver. La doctora Diana, como les dije, ella la pueden encontrar en Instagram como @dianacedeño14. Y bueno, nosotros por nuestra parte somos Criocel Panamá. Mi nombre, como ya saben, es Angélica Rivera. Yo soy especialista de la unidad de células madre de cordón umbilical y nos encuentran en Instagram como @celulasmadrepanamá. Hablemos un poquito de Criocel. Criocel es un banco de almacenamiento de células madre. Criocel cuenta con más de 30 años a nivel internacional y a nivel de Panamá estamos desde hace 17 años. Contamos a nivel internacional con más de 500.000 muestras almacenadas, más de 500.000 familias han decidido almacenar las células madres con nosotros, y tenemos una división laboratorio en la unidad de Panamá donde vamos a ver la temática de la medicina funcional, donde vamos a encontrar la raíz de los problemas crónicos de los pacientes. En Instagram nos pueden encontrar bajo las dos divisiones, división laboratorio como @criocelpanamá y la división de células madre, que es la que está brindando la charla del día de hoy con @celulasmadrepanamá. La doctora Diana Cedeño, pues ya hablamos muchísimo de su trayectoria, una persona con toda todo el expertise del área de hematología, y pues ella hoy nos va a dar sus apreciaciones acerca de este tema. La dinámica que vamos a utilizar el día de hoy es que la doctora va a explicarnos su tema. Posteriormente vamos con la lectura de preguntas y respuestas para las inquietudes que ustedes nos han dejado en el enlace de inscripción. Los invitamos a todos a poner en mute sus micrófonos. Si les parece conveniente, los invitamos también a poner sus videos para que todos estemos en familia. Y las preguntas que vayan surgiendo a medida que la doctora nos vaya dando su charla, por favor pónganla en el chat del webinar. Entonces, doctora, es todo suyo el auditorio. Le agradezco mucho pues, la asistencia del día de hoy. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar todos aquí. Y
y hoy vamos a conversar un poco sobre el uso y beneficio de las células madres de cordón umbilical. Aquí vamos a tocar un poco todo lo que son los estudios actuales y el interés que se está teniendo, digamos, que está reemergiendo, sobre todo ahora con el conocimiento de las células mesenquimales que también se han encontrado en el tejido del cordón umbilical. Esto es, el año pasado en Paraguay hubo unas reuniones de trabajo básicamente de los centros de trasplante a nivel de Latinoamérica, y aquí se presentó en qué países o cuántas unidades de trasplante hay a nivel mundial. Como ustedes pueden ver, Panamá está dentro de los países que tienen unidades de trasplante y en donde podemos utilizar tanto las células madre de cordón umbilical como las de médula ósea o las de sangre periférica, como vamos a explicar más adelante. Anteriormente, la base del trasplante de células madre la meta era simplemente sustituir células dañadas por células sanas, que eran las que están contenidas dentro de la sangre del cordón umbilical o del sitio en donde obtengamos las células madre. Para recordar un poco, las células madre están ricas en células madres hematopoyéticas, que tienen glóbulos rojos, que son los que transportan el oxígeno y nos dan la hemoglobina. Están los glóbulos blancos, que son los que combaten las infecciones. Y están las plaquetas, que son las que hacen que nosotros detengamos los sangrados. ¿Por qué hay tanto interés hoy día con lo que son las células madre? Primero, porque se ha aumentado la comprensión sobre cómo ocurren las enfermedades, porque han estudiado mucho las células madre o el origen de todas las enfermedades. Igual también hoy en día están muy orientados a lo que es la medicina regenerativa. Entonces, ¿qué es lo que hay? Regenerar células sanas para reemplazar las células enfermas, como vamos a ver más adelante. Y también se han mostrado muchísimo interés, sobre todo para probar nuevos medicamentos en cuanto a seguridad y eficacia, utilizando las células madre como punto de acción. Más o menos existen dos tipos principales de trasplante. Uno es el trasplante autólogo, en donde nosotros utilizamos las células madre de la misma persona para destruir alguna enfermedad que la persona o el paciente tenga. Entonces, por ejemplo, esto es muy esquemático. ¿Cómo nosotros obtenemos estas células madre? Primero damos quimioterapia al paciente a altas dosis. ¿Para qué? Para destruir el tumor o la enfermedad que tenga, y para, una vez tenemos esa destrucción, recolectamos las células madre, en el caso de que sea ya un paciente con una enfermedad diagnosticada. En el caso de la sangre de cordón umbilical, ya están recolectadas. Entonces el procedimiento es que luego de nuevo con quimioterapia destruimos la médula ósea del paciente y le infundimos las células madre sanas para que nuevamente vayan a repoblar lo que es la médula ósea en este sentido, o el otro sitio en donde haya la alteración. Y esto es lo que es un trasplante autólogo. En el caso del trasplante alogénico, utilizamos un donante que no es el paciente. Entonces, ¿y cuál es la finalidad? La finalidad es que reemplacemos la médula ósea o las células dañadas del paciente y lo reemplacemos por la médula ósea sana o las células madres sanas del donante, y el paciente entonces obtiene la curación. Estos son los dos tipos principales de trasplante. Entonces, una vez estas células se trasplantan o se injertan, entonces ahí comienza
comienzan a repoblar con células sanas el sitio en donde esté la enfermedad o el sitio en donde esté alterado. Entonces, las células que nosotros empleamos pueden provenir, las células madres, de sangre periférica. ¿Cómo hacemos en sangre periférica? Utilizando ciertos medicamentos, estimulamos la médula ósea para que salgan estas células madres a sangre periférica. La otra es utilizando las mismas células madres en médula ósea o también las células madres en sangre de cordón umbilical. Las dos primeras tienen que ser en salón de operaciones y durante el procedimiento pueden venir algunas complicaciones, mientras que con la sangre de cordón umbilical es un procedimiento totalmente seguro y que ya están congeladas, recolectadas y almacenadas. Actualmente se habla, porque esto es bien importante aquí, existen muchas controversias de dónde se obtienen células madre. Y precisamente aquí están clasificadas en que se hablan células madres adultas, que ahí entran las del cordón umbilical, y luego están las células madres embrionarias. Las células madres embrionarias son las provenientes del óvulo humano ya fertilizado, que evidentemente son dos orígenes totalmente diferentes y que donde hablamos, por ejemplo, que las células madres embrionarias está envuelto en lo que es una gran controversia de tipo moral, de tipo religioso, de tipo político, porque aquí estamos hablando que obtenemos óvulos fertilizados o embriones ya para sacar las células madres con, lógicamente, la destrucción de este óvulo o de este embrión. En cambio, como ya hemos dicho, las células madres del cordón umbilical no tienen ningún tipo de controversia y por el contrario, hoy en día están ganando especial relevancia por el gran potencial terapéutico que se han descubierto a través de los años. La FDA, que es la principal regente a nivel de América en cuanto a lo que es lo que son los medicamentos, todas las terapias, todas las opciones terapéuticas, es el que rige todo a nivel de América. En Estados Unidos ya es lo que es la Asociación Europea. Entonces, aquí la FDA, con el doctor Keith Wonacott, que es el jefe de la División de Terapias Celulares, él pone que dado que la sangre del cordón umbilical normalmente se recolecta después del parto y tras cortar el cordón, la intervención suele ser segura tanto para la madre como para el bebé, como vamos a ver más adelante. La Clínica Mayo, que es un hospital sumamente reconocida, no solo a nivel de Estados Unidos, sino a nivel mundial, aquí nuevamente clasifica de dónde vienen las células madre. Entonces, hablamos lo que les comentaba, las células madres embrionarias, que son embriones de 3 a 5 días de vida y que evidentemente tienen todo tipo de repercusión, sobre todo ético, moral, religioso, en cuanto a su uso actual. Luego vienen las células madres adultas, en que vamos a ver que se utilizan las de la médula ósea, las de la grasa, y las células madres perinatales, que son en este caso las de cordón umbilical, que aquí, como ustedes pueden ver, hablan de la capacidad de convertirse en células especializadas. Hablando un poquito de cuál es el problema con la obtención de células madre. A nivel mundial, solo el 30% de los pacientes tienen un donante compatible. Un donante compatible es que se hacen ciertos estudios y que deben ser idénticos en ciertos genes que se utilizan cuando vamos a hacer un trasplante. Entonces, a raíz de eso, se empezó a pensar en la sangre de cordón umbilical como una opción para solucionar este problema. ¿Por qué se habla de la sangre de cordón umbilical? Porque, por decir un ejemplo, cuando nosotros hacemos estudios de compatibilidad y vamos a hacer un trasplante a un paciente, los laboratorios que nos hacen las pruebas necesitan que sea idéntico de 6 a 10 genes
para nosotros de hablar de compatibilidad. Pero en el caso de la sangre de cordón umbilical, se acepta que sean compatibles solamente 4 de los genes. O sea que estamos ampliando más el rango de que la sangre de cordón umbilical se pueda utilizar en mayor cantidad de personas por la poca cantidad de genes que se necesitan. Y esto es muy válido, sobre todo en países en donde hay bancos de sangre de cordón umbilical a nivel público, en que ya se ha visto que se pueden utilizar aún en personas que no sean familias del dueño del cordón, por decirlo de alguna forma. Entonces, gracias a todo esto, se han realizado alrededor de 50.000 trasplantes de sangre umbilical al año. O sea, que estamos hablando de que día tras día las indicaciones son cada vez mayores en su uso. Desde 1989, en que fue el primer trasplante utilizando sangre de cordón umbilical para una enfermedad específica. Y luego estos se han ido aumentando, ya como ustedes ven que los que hablaba de las sangres de los bancos públicos, en que se utiliza para el propio paciente o para pacientes diferentes en el tipo de los trasplantes alogénicos que explicamos hace unos minutos. Entonces, ¿qué pasaba antes? Recordando que antes tanto la placenta como el cordón umbilical eran desechados en el pasado, pero después se descubrió su fuente de células madres sanguíneas y hoy en día hablamos, como dijimos, de su uso en adultos y su capacidad regenerativa. ¿Cuáles son las ventajas de la sangre del cordón? La disponibilidad. Si nosotros tenemos una sangre de cordón guardada, significa que está lista para usarse en cualquier momento, a diferencia de los pacientes que no la tienen, en que tenemos que estar buscando los donantes y eso puede significar una demora en semanas o meses y que evidentemente va en deterioro de si un paciente tiene alguna enfermedad potencialmente mortal y que el trasplante es urgente. Igual lo que le habíamos hablado de la compatibilidad, que en el caso de la sangre de cordón no se necesita tener 6 genes o 10 genes estudiados, sino con que haya una similitud en 4 de ellos es suficiente para hacer compatible esta sangre. Otra cosa es la enfermedad injerto contra huésped. El cuerpo humano tiene la capacidad de reconocer y rechazar cualquier célula que sea ajena a ella. Entonces, esto es uno de los dolores de cabeza entre los médicos que hacemos trasplante, y es que el paciente rechace las células madre que ha obtenido de otra persona. Entonces, en el caso de la sangre del cordón umbilical, como es inmaduro, porque es de recién nacido, esto es muy raro que ocurra cuando utilizamos sangre de cordón umbilical. Y lo de la transmisión de enfermedades infecciosas, estamos hablando de que es una sangre que viene virgen, que está totalmente estéril y que definitivamente la transmisión de las enfermedades es muy raro, y aún así, cuando uno recolecta o almacena sangre de cordón umbilical, también se aseguran de hacer todas las pruebas para que no haya ninguna enfermedad infecciosa que pueda ser potencialmente transmisible en caso de que se necesite. Hace 5 años, en la revista Stem Cell Research and Therapy, se trató de hablar en forma muy general de lo que son la recolección o los beneficios de las células madre. Ellos comentaban que a nivel mundial hay 130 millones de nacimientos al año, o sea que imagínense los millones de células madre que se pierden al año a nivel mundial, y que esto hablamos de un seguro biológico que podría significar el tener estas sangres recolectadas. Y también se comentaba sobre la seguridad en cuanto a la extracción y los periodos de criopreservación largos. Esa es una de las interrogantes que siempre uno dice, oh, ok, ¿cuánto tiempo la puedo tener? Este estudio habló de que se puede criopreservar por muchísimos años y la seguridad y la cantidad de células madres permanece
siempre y cuando estemos hablando de un banco que tenga todas las unidades de criopreservación y congelación adecuadas y aprobadas. Esto no significa un problema. Igual también hablan del menor riesgo de las infecciones y como única desventaja es el bajo número de células progenitoras, que vamos a ver más adelante cómo hoy día se está resolviendo este problema. Entonces, la sangre de cordón o el cordón umbilical es fuente tanto de células hematopoyéticas como lo que hoy en día es uno de los pilares o de los objetivos principales en que se han esforzado en estudiar más, que son las células mesenquimales, que ahora les voy a enseñar en una foto del cordón en donde se encuentra. Porque esto es bien importante, porque se ha demostrado que la sangre del cordón umbilical y las células mesenquimales podrían incluso, en más de 400 estudios que se están haciendo hoy día, permitir la regeneración de tejido dañado. Por eso ustedes ven en la foto que tengo aquí en la diapositiva, se habla de regenerar tejido nervioso, células del corazón, tejidos musculares, células intestinales y células del hígado. O sea, están haciendo muchísimos estudios y estos son muy prometedores de que estas células mesenquimales de la sangre del cordón umbilical podrían permitir la regeneración de cualquiera de estos tejidos si se encuentra dañado. Entonces, ¿por qué se han estudiado? Porque las células madre tienen la capacidad de autorrenovación, de ser multipotenciales. ¿Qué significa multipotenciales? No sé si ustedes han escuchado el refrán de a donde fueres, haz lo que vieres. Y es porque se ha demostrado que estas células mesenquimales, si se inoculan o se siembran en tejido adiposo, comienzan a producir tejido adiposo. O en tejido del corazón, comienzan a producir células de corazón. Eso es lo que se llama ser multipotencial. Pero la desventaja es que hay muy poca cantidad en las muestras de tejido. Pero hoy en día se ha hablado de expansión de las mismas mediante ciertas técnicas. Miren, si ustedes ven, por ejemplo, esto es un cordón umbilical y que ustedes ven esta parte brillante que es como una gelatina. Eso se llama gelatina de Wharton. Y esto, cuando uno recolecta o guarda segmentos de este cordón para tejido de cordón umbilical, es rico en lo que es la gelatina de Wharton y es rico en las células mesenquimales que le hemos estado conversando. Entonces, no solo hoy en día se habla de guardar la sangre del cordón, sino también guardar segmentos del cordón que tiene tejido de cordón umbilical rico en gelatina de Wharton y rico en las células mesenquimales. Aquí están las obtenciones de dónde vienen, por ejemplo, las hematopoyéticas en la sangre del cordón y en la médula ósea, que es en los adultos. Y las células madres mesenquimales ya están haciendo incluso estudios con los dientes, con la sangre menstrual, incluso se ha observado que tienes células madres mesenquimales, pero en donde más se ha visto la fuente es que es más rico y puro en los tejidos de cordón, que era lo que les comentaba, lo que era la gelatina de Wharton. ¿Para qué se están estudiando, como ya les comenté, cientos de estudios hoy día? Para muchísimas enfermedades que ustedes ven aquí, por ejemplo, en esta diapositiva. Aparte de las principales de las alteraciones en médula ósea, como la leucemia, los linfomas, también hablan de enfermedades hereditarias, enfermedades como diabetes tipo 1, que esto ha sido renovador y ha transformado la medicina moderna, porque también se está estudiando en pacientes con autismo, en pacientes con parálisis cerebral, en daños en la médula espinal, que si ustedes ven el caso famoso de Christopher Reeve, que fue un Superman de los años 70, 80, en el que él tuvo un accidente y quedó tetrapléjico, o sea, quedó con un daño espinal, en que quedó paralizado del cuello hacia abajo. Y él, antes de morir, él comenzó a infundirse células madres a nivel espinal y se habló de que llegó a tener cierto grado de recuperación, pero
desafortunadamente complicaciones de su misma parálisis lo llevaron a la muerte y no se pudieron completar. Pero muchas de estos estudios hoy en día están en actualidad, como en los casos de parálisis cerebral, evidentemente en los casos de leucemia, y que ha sido muy revolucionario en el caso del autismo o en el caso del Parkinson, que también se ha enfocado muchísimo. Entonces, esto era lo que les comentaba de la desventaja de la poca cantidad de células que se pueden obtener. Y se ha visto que utilizando ciertos medicamentos a nivel de laboratorio, hace que estas células puedan replicarse y por ende entonces tenemos mayor eficacia porque tenemos mayor cantidad de estas células. Esto es opiniones de los expertos en células madres en Europa y que hablan de que se están estudiando, como ya hemos conversado, activamente si la sangre del cordón umbilical podría utilizarse para tratar otras enfermedades que pueden ir desde ataques al corazón a derrames cerebrales, y se ha demostrado que las células de la sangre del cordón liberan unas sustancias que ayudan a reparar en el caso de la medicina regenerativa que hoy en día está tan en boga y que incluso se ha ampliado hasta en los deportistas que se han empezado a infundir o a inyectar a nivel de las lesiones, células madre, para regenerar músculo, regenerar cartílago, regenerar tejidos dañados en estos deportistas, y se han obtenido muy buenos resultados, que incluso aquí hablaban de regeneración de tejido necrótico o tejido gangrenado, y se observó que hasta un 22% se obtuvo mejoría en estos tipos de tejidos que ya tenían isquemia o necrosis crítica en las extremidades o en las piernas. Esto era lo que yo les comentaba del famoso refrán de a donde fueres, haz lo que vieres. Y es lo que se habla de que la célula madre tiene lo que se llama una plasticidad, o sea, que en el sitio en donde se inyecten o se coloquen puedan tener la capacidad de expandirse, de regenerarse y de empezar a producir células en el sitio en donde estén. Y estas serían en tal caso las células madres inducidas, que son las que se están haciendo, como ya les comenté, sobre todo las mesenquimatosas, en los laboratorios para inducir que se transformen en células del corazón, en células nerviosas, en células intestinales, etcétera, para poder entonces utilizarse y regenerar cartílagos u órganos dañados. Entonces, todo esto que les he comentado también se resume en 4 grandes ventajas para tener sangre de cordón umbilical almacenado. La disponibilidad es inmediata. Lo que les comentaba del riesgo de la enfermedad injerto contra huésped. Es libre de virus, ya que es una sangre que viene virgen y estéril y no tiene ningún virus. Y el factor de seguridad en el caso de la sangre, en que no hay que extraerla en ningún salón de operaciones, porque es un procedimiento totalmente inocuo y no afecta para nada ni a la madre ni al recién nacido. Entonces, esto es muy breve que el personal de Criocel conoce perfectamente y explica adecuadamente, y es cómo nosotros o cómo se recolecta. Cuando el bebé nace, se pinza el cordón umbilical y se corta, o sea, el bebé se separa de la placenta y del cordón. Y luego se extrae con una jeringuilla o con unas pinzas especiales, se extrae la mayor cantidad de sangre que tenga el cordón umbilical y lo que tenga de la placenta. Y luego se congela, se analiza, perdón, se ponen en bolsas estériles y se almacena y se congela en ciertos dispositivos. Y aparte de eso también se puede guardar un segmento del cordón para utilizar el tejido y lo que les comentaba de las células mesenquimatosas. Y esto es más o menos lo mismo, pero en forma muy gráfica. Observen ustedes, aquí está la placenta, aquí está el cordón, aquí está la sangre, las células madres que se obtienen, y luego estos son transferidos a bolsas estériles,
se analiza, se saca cuántas células madres se contiene, se hacen todas las pruebas para asegurarnos que no tenga ninguna infección, sobre todo hepatitis, tomegalovirus, etcétera, y luego ellas se almacenan en ciertos contenedores especiales que hacen que se congelen y se puedan utilizar en cualquier momento a lo largo de la vida del paciente o de quien quiera, en este caso, disponer, porque estamos hablando de si es un banco a nivel privado. Esto, diapositiva, disculpen que está en inglés, no quise traducirla porque es muy explicativa. Observen ustedes, se realizan según la Organización Mundial de la Salud 50.000 trasplantes de células madres al año. 1 de cada 3 personas se beneficiarán de terapias con células madre. Están más o menos hoy en día alrededor de 80 enfermedades que se ha demostrado su beneficio con células madre. Y sobre todo esto es una de las cosas que más ha venido a revolucionar, y es el uso de células madres de sangre de cordón a partir de 2009 en parálisis cerebral. Miren ustedes, hablan de más de 304 niños que se ha visto el beneficio en esta enfermedad específicamente. Se han utilizado alrededor de más de 35.000 trasplantes en los últimos años y evidentemente lo que les comentaba a partir del primer trasplante que se realizó en un paciente con anemia de Fanconi. Y a raíz de ahí se ha abierto muchísimo el abanico de posibilidades de todos los beneficios de la sangre de cordón. Entonces, esto también es muy explicativo. Por ejemplo, miren ustedes, hoy en día hay más de 4.300 estudios utilizando células madre. Ya se ha demostrado su beneficio en más de 80 enfermedades. Y con respecto a la compatibilidad, si es el dueño del cordón, evidentemente tiene 100% de compatibilidad, y se habla de un hermano de 1 a 4, o sea, del 25% de compatibilidad en un hermano. Y observen ustedes las diferencias entre un banco público o un banco privado. En el privado siempre hay una muestra, sobre todo si hablamos de terapias regenerativas, que son las que están emergiendo. Y 1 de 3 posibilidades de que el niño vaya a necesitar, si estamos hablando de todas estas posibilidades, estas células madre. Y que la muestra solo puede ser usada por el dueño del cordón, el niño y su familia, porque es la que decide a quién se va a utilizar. Y a diferencia de un banco público en que evidentemente las posibilidades de compatibilidad disminuyen. Porque esto es bien importante, porque yo lo digo a título de personal en nuestro país, en Panamá. En Panamá, recordemos que hay una gran mezcla de razas. Recordemos que, como le digo siempre a mis estudiantes, todos tenemos algo de negro, de chino, de blanco, de españoles, de indios, todos estamos muy mezclados. Y entonces es muy difícil conseguir un donante de un banco de médula ósea, por ejemplo. En cambio, conseguir una sangre de cordón, si la tenemos guardada, o a futuro, muy ambiciosa, hacerlo a nivel público, va a ser mucho más factible, porque recordemos nuevamente lo que hemos venido diciendo: cuando hacemos las pruebas de compatibilidad, la sangre de cordón umbilical necesita menos compatibilidad para igualmente ser efectiva y poder utilizarla. En conclusión, tanto la sangre del cordón como el tejido del cordón, hoy en día se ha extendido su utilidad clínica, ya sea para enfermedades hematológicas malignas o no malignas, para enfermedades hereditarias, para enfermedades metabólicas, para enfermedades autoinmunes y para enfermedades neurológicas. Entonces, como ya habíamos hablado, en resumen, hoy en día 4.300 estudios y más, sobre todo para ampliar el abanico de posibilidades, sobre todo
enfermedades regenerativas, enfermedades como la diabetes, enfermedades como el Alzheimer, como la parálisis cerebral y enfermedades como lesiones de médula espinal, y cada vez se va ampliando más estas posibilidades gracias a las células madres de la sangre del cordón o las células mesenquimales del tejido del cordón. A futuro, que era lo que yo les comentaba del seguro biológico del paciente, las células madres, tratamiento de cáncer infantil, leucemia, linfoma, anemias, más de 70 enfermedades, y la del tejido del cordón umbilical, que hoy en día estamos hablando de medicina regenerativa a nivel neurológico, a nivel de regeneración de tejidos dañados, y ya pensando muy ambiciosamente a futuro, se habla incluso de curación del lupus, curación del Parkinson, creación de órganos a raíz de una célula madre. O sea que estamos hablando de que para arriba el techo es muy, muy alto en el uso y beneficio de las células madres del cordón umbilical en este momento. No sé si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias por escucharme, y cualquier pregunta estoy a la orden. Claro que sí, doctora. De verdad que muy interesante toda la información que nos ha brindado. Tenemos una serie de preguntas que estoy totalmente segura que ya han sido respondidas en toda esta información que usted nos ha brindado. Sin embargo, considero importante leerlas para que las novitas que están presentes pues estén al tanto de sus respuestas en particular de cada una. Entonces, vamos a proceder con la lectura de preguntas y respuestas en este momento. La primera pregunta, doctora. La primera pregunta dice así: me han dicho que es también muy importante almacenar el tejido del cordón. ¿Qué opina usted de hacer esto? Sí, claro, de hecho, como habíamos comentado, yo he enfatizado mucho, ya van a la par tanto la sangre del cordón umbilical, las células madres en sangre del cordón umbilical, como el tejido del cordón, por lo que les comenté de las células mesenquimales, que el tejido es rico en eso. Sí, recuerden que lo podemos utilizar para lo que es la regeneración de piel, músculo, huesos, tejidos neuronales, como indicó la doctora. Siguiente pregunta, doctora. ¿Cuánto tiempo es recomendable almacenar las células madre? Si tenemos un banco 100% acreditado y seguridad y confianza y aprobado por todas las organizaciones mundiales de trasplante, incluso las que acreditan, las fundaciones que acreditan las células madres, que la abreviatura es FACT, las células madres y el tejido del cordón puede ser almacenado durante muchísimos años que puede ser usado a lo largo de toda la vida de la persona que tiene las células madres almacenadas. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuántas enfermedades están siendo actualmente tratadas con las células madre del cordón? Y aquí, al principio solo se hablaba para tratar leucemias, para tratar linfomas, para tratar enfermedades malignas de la sangre, pero hoy en día, si ustedes han visto, ya estamos hablando de más de 70 enfermedades que se han visto beneficiadas con este tipo de tratamiento. Ya hablamos de enfermedades hereditarias, ya hablamos de enfermedades, por ejemplo, como las mucopolisacaridosis, como otras enfermedades, y ya estamos hablando de enfermedades muchísimo más ambiciosas, como la regeneración de tejidos, en el caso de la parálisis cerebral, por ejemplo. Ok, sí, aquí yo quiero apuntar un poquito, es que hay muchos estudios, como dice la doctora, que están siendo en este momento aprobados por la FDA y por otros entes muy importantes a nivel mundial, donde a futuro van a servir para el uso de las células madre, tanto de la sangre como del tejido. Y conseguimos con la siguiente pregunta. Dice acá: estoy pensando seriamente la posibilidad de almacenar las células madre de mi bebé, pero me pregunto, ¿qué debo tener en cuenta al seleccionar el banco donde las quiero almacenar, donde las pienso almacenar? Sí,
igual nuevamente recordemos que si nosotros vamos a decidirnos por un banco, debe ser un banco ya reconocido, aprobado, que utilice tecnologías de punta, porque ¿qué es lo que nosotros queremos? Lo que habíamos hablado de la desventaja es la poca cantidad de células madres que se puedan recolectar. Más o menos, para que ustedes tengan idea, se recolectan de 90 a 120 mililitros, que eso es como un poquito más de medio vaso, por decirlo de alguna forma. Y ese poco más de medio vaso debe estar muy rico en células madre. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Que el banco de sangre de cordón sea autorizado, aprobado, con todas la confianza y la confiabilidad necesaria, y también con las tecnologías. Hay ciertos bancos que no todos tienen la tecnología, y eso es bien importante, esa pregunta, porque evidentemente lo que nosotros queremos es lo mejor para nuestros hijos. Y entonces debemos preguntar también qué tecnología utilizan. Por ejemplo, existe lo que se llama la tecnología PrepaSite, en el que la mayoría de las células se pueden recolectar y se descarta el resto del volumen que se ha obtenido. Por ejemplo, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, todo eso se descarta con esta tecnología, y lo único que se concentra y almacena son las células madre. Y eso nos garantiza que, por ejemplo, uno le enseñen la bolsa y digan, mire, aquí tenemos todo, pero eso puede ser solo glóbulos rojos que no nos sirven. Por eso es que cuando vayamos a elegir el banco de sangre, debemos asegurarnos que tengan esta tecnología, y que hoy en día realmente son muy pocos bancos los que la tienen. Sí, sí, doctora, en eso usted tiene toda la razón. Mamitas, por favor, asegúrense de buscar un banco que tenga todas las certificaciones, como dijo la doctora, que tengan una muy buena tecnología de punta, que les garantice que les van a entregar un buen conteo de células madre, y pues eso se traduce entre más células madres ustedes recolecten, pues mayores tratamientos. Tenemos acá la siguiente pregunta, doctora. ¿Por qué es importante la cantidad de células madre que se preservan? Eso es bien importante porque cuando nosotros vamos a hacer un trasplante, nosotros utilizamos la cantidad por el peso del paciente. Y esto es bien importante porque si nosotros tenemos muy poca cantidad, esta poca cantidad no nos va a ayudar a repoblar, por ejemplo, una médula ósea que está dañada, porque no va a haber la suficiente cantidad. Y por eso vuelvo y afirmo lo de la importancia de las tecnologías actuales para tratar de recolectar la mayor cantidad que se pueda, porque a pesar de que hoy en día se están utilizando ciertos mecanismos, ciertos medicamentos para aumentar esta cantidad de células madre, la cantidad de células madres recolectadas inicialmente es sumamente importante. Perfecto, doctora. Siguiente pregunta. Ya tengo la sangre de mi primer bebé. ¿Haría falta almacenar las células madre de este nuevo bebé? En este momento cuento con 6 meses de embarazo. ¿O estas que están almacenadas ya de mi primer bebé me sirven? No, siempre recomendamos que mientras cada bebé tenga su propia sangre almacenada es lo ideal, porque no sabemos igualmente si va a ser utilizada por algún otro familiar. Y por ejemplo, yo tengo 2 sangres almacenadas de la misma línea familiar, evidentemente voy a tener muchísimas más opciones de poder utilizar cualquiera de las 2 que tenga. Entonces nuestra recomendación es, sí es importante que se pueda almacenar la mayor cantidad de sangre de cordón de todas las líneas familiares que uno tiene. Claro que sí.
Ok, doctora, aquí yo quiero ampliar un poquitito la pregunta. En caso de una mamita que tenga un embarazo múltiple, ¿cómo se debería hacer esta recolección? Embarazo múltiple es los gemelares, dices. Sí, gemelos, mellizos. Sí, 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 es que hay que separar. Hay gemelos idénticos y gemelos fraternos. Los gemelos fraternos son los que nosotros decimos los mellizos, que allí pueden salir de diferentes, un niño, una niña o dos niños, no necesariamente se parecen. Esos son los gemelos fraternos. Y lo característico es que cada uno viene en una placenta diferente. Evidentemente ahí lo ideal es agarrar la sangre de cordón de los dos. Y los otros son los gemelos idénticos que vienen en una sola placenta, pero de la misma placenta salen los dos cordones. Allí también es importante que cada niño tenga recolectada su sangre de cordón. Y distintamente de que si son gemelos idénticos o gemelos fraternos, en los dos casos se recomienda que cada niño recolecte su propia sangre de cordón para que la tengan almacenada. Perfecto, doctora. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Puedo almacenar la sangre y el tejido del cordón umbilical de mi bebé y todavía postergar el pinzamiento del cordón? Sí, hoy en día se habla mucho del pinzamiento tardío del cordón. Generalmente el cordón se debe pinzar más o menos antes del primer minuto después que nace. Hoy en día se habla de pinzamiento tardío, pero es básicamente para hacer que la mayor cantidad de sangre que esté en la placenta, se regrese al recién nacido, pero es sobre todo por el factor del hierro. En teoría se dice que es para evitar la deficiencia de hierro posteriormente. Si yo le soy muy franca, yo he visto muchísimos artículos al respecto, porque la deficiencia de hierro es algo muy común en la población pediátrica y no se han puesto de acuerdo sobre si pinzarlo al minuto, pinzarlo a los 2 minutos, pinzarlo a los 3 minutos. Obtengo beneficios en cuanto a que le estoy dando más hierro a mi hijo. Y por otro lado, en cuanto a la recolección de las células madres, si yo pinzo tardíamente, puedo hacer que haya menos células madre al momento de la recolección. Y aquí nuevamente insisto en las tecnologías que tenga cada banco de sangre de cordón umbilical. Porque si yo tengo un buen banco, yo me aseguro que aún si yo pido, porque eso es un derecho de cada padre, que el pinzamiento sea tardío, igual los bancos de sangre tienen la capacidad tecnológica de poder recolectar la mayor cantidad de células madre en lo que haya quedado después de este pinzamiento. Perfecto, doctora. Muchas gracias por su aclaración para nuestra mamita. Siguiente pregunta. ¿Por qué son tan valiosas las células madre del cordón umbilical? Eh, bueno, hoy en día, como ya hemos dicho a través de toda la presentación, eh, que ya hay más de 3.000 estudios actualmente corriendo y obteniendo resultados, se ha visto la gran gama de enfermedades potencialmente curables utilizando la sangre de cordón umbilical o los tejidos del cordón umbilical. Y por eso hoy en día es tan importante que nosotros pensemos como en ese seguro biológico que van a tener nuestros niños si en algún momento lo necesitan. Vale, doctora, muchas gracias por su aclaración. Siguiente pregunta. ¿Qué miembros de mi familia podrían utilizar las células madre del cordón umbilical de mi bebé? Sí, el tener sangre en una misma línea familiar facilita muchísimo, por lo que le habíamos comentado de los genes que uno estudia para hacerlo más compatible. Evidentemente, si yo tengo la sangre de cordón y tengo un hermano, ¿no? Este hermano tiene 25 o 30% de posibilidades de poder utilizar la sangre del cordón que tiene mi hermano. Si es un padre o una madre, cuando un niño nace tiene la mitad de la información de la madre y
la mitad de información del padre. Entonces, si yo necesito esta sangre de cordón almacenada para un padre, por ejemplo, yo tengo que saber entonces que esta sangre tiene una porción del padre y una porción de la madre. Y que haciendo los estudios también podría ser utilizado, aunque las posibilidades evidentemente ya son menores, pero siempre es bueno tener algo para poder estudiar, a empezar a buscar un donante que probablemente no exista, ¿verdad? En eso sí tiene toda la razón, doctora. La posibilidad de conseguir un donante externo es muy, muy escasa. Sobrepasa de uno en 20.000. Entonces sí es bien recomendable para el uso de los familiares también poderlo tener. Como se dice, esto es un seguro de vida biológico familiar. Claro, y más recordando lo que les comenté, que el problema que tenemos aquí en Panamá es nuestra gran mezcla de razas, y que es más complicado conseguir un donante. Así mismo, doctora. Ahora pasamos a nuestras preguntas que nos han dejado las mamitas a lo largo del webinar. Primera pregunta. Doctora, tengo una duda. ¿Cómo sé que las células le van a funcionar a mi bebé? Bueno, las células madres tienen la capacidad de replicarse igual. Cuando nosotros hacemos un trasplante, nosotros tenemos que dar ciertos medicamentos antes, durante y después de la infusión de las células madre, precisamente para asegurarnos que le funcionen al paciente en caso de que lo necesite. Y nosotros nos vamos dando cuenta con una serie de exámenes que nosotros le hacemos a los pacientes. Ok, doctora, muchas gracias. Siguiente pregunta. En mi familia hay casos de enfermedades hematológicas. Tengo 30 semanas de embarazo y estoy pensando en recolectar las células madre. ¿Usted me recomienda por el antecedente familiar que las recolecte? Y nuevamente, y quisiera saber si es importante almacenar el cordón o solo con la sangre es suficiente. No, esto es bien, esta pregunta es muy importante. Si yo tengo antecedentes de enfermedades familiares, esto todavía es un plus para almacenar la sangre del cordón, porque no sé si yo la voy a necesitar para mi hijo o para el hermano o para algún otro familiar. Y hoy en día se recomienda también no solo guardar la sangre, sino también el segmento del cordón, para el tejido del cordón y las células mesenquimales que comentamos hace un rato. Sí, señora. Bueno, doctora, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Una duda. En el momento en que el ginecólogo recoja la sangre, ¿no hay posibilidad de que se infecte? No, no, porque los bancos de sangre tienen unos kits que son totalmente estériles y también los ginecólogos tienen un entrenamiento en cómo recolectar. Aparte de que recordemos de que en un ambiente, en una sala de parto, ya de por sí tiene todas las medidas estériles recomendadas. Pero si no hay posibilidades de que eso ocurra, realmente es muy, muy raro que eso ocurra. Y de hecho también se sabe porque antes de almacenarlas y criopreservarlas, se hacen todas las pruebas para asegurarse de que fueron obtenidas en la forma más estéril adecuada. Vale, doctora. Sí, así es. Cuando las células madres llegan al laboratorio, esto pasa por una serie de pruebas para verificar que estén totalmente estériles y de esa manera se garantiza que se almacenan de la manera correcta, como dijo la doctora. Claro. Siguiente pregunta. ¿En qué patologías es de utilidad las células madre del cordón umbilical? Sí, como ya hemos dicho, esto se ha ampliado muchísimo, pero desde enfermedades hematológicas malignas y no malignas hasta enfermedades adquiridas con el paso de los años, desde neurológicas, no neurológicas, leucemias, linfomas, enfermedades metabólicas, enfermedades de depósito, que es lo que también hay otro grupo de enfermedades que se llaman enfermedades de depósito. Entre ellas entran las mucopolisacaridosis, la enfermedad de Gaucher, que son enfermedades raras, pero que también se ha visto su utilidad utilizando sangre de cordón umbilical. Interesante, doctora. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Si el cordón tiene nudos, ¿también se puede recolectar tanto la sangre como el cordón? Sí, sí, claro, aún cuando tenga nudos,
Incluso en la foto que yo mostré tenía nudo, pero sí se puede recolectar la sangre perfectamente y sin ninguna complicación. Ok, perfecto. Acá, ¿qué cantidad de células madre se debe almacenar en caso de tratar una patología como la diabetes? Bueno, eso recordamos que generalmente qué cantidad se almacena, uno dice de 3 a 4 por 10 a la 6, o sea, estamos hablando de millones de células madre que uno almacena. Y para en el caso de la diabetes, realmente la cantidad exacta se desconoce, porque muchas veces se ha infundido en los centros en que más experiencia tienen, se infunde cierta cantidad, esto es a nivel del páncreas, y ahí en el páncreas comienzan entonces a producir donde se produce la insulina, que son los islotes de Langerhans, y no se ha demostrado cuál es la cantidad exacta. O sea, que realmente, si me preguntan qué cantidad hay que infundir, eso todavía se desconoce, porque se ha visto que con poquita cantidad o mucha cantidad, en diferentes centros se han obtenido resultados y no se ha llevado todavía un consenso de cuál es la cantidad exacta. Okay. Vale, doctora, muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué de cierto hay que con las células madres se trata el autismo y si es real que hay mejoras que se pueden ver en niños con este padecimiento? Sí, el autismo ha sido una de las últimas enfermedades que se han incluido en esta larga lista que están en investigación. Yo he leído algunos artículos al respecto y se han visto cambios, pero como son tan recientes, realmente a largo plazo todavía no podemos hablar porque no han pasado los años. Entonces, pero se dice que son muy prometedores en este campo, pero todavía debemos esperar con el grupo de los pacientes que se han beneficiado con esto, que pasen algunos años para ver realmente si han habido mejorías. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta, doctora. ¿Cuántas veces se pueden utilizar las células madre teniéndolas en mi banco? Y si es posible trasladarlas de país al estar almacenadas. Siempre se recomienda que sea una sola vez. ¿Por qué se recomienda eso? Porque recordemos que eso viene congelado. Si nosotros la vamos a utilizar, se debe descongelar y en el proceso del descongelamiento se pierde alrededor del 30% de las células, aún en los mejores bancos. Entonces, si nosotros decimos, vamos a utilizar la mitad para después volver a congelar, para después volver a descongelar, evidentemente y matemáticamente entonces estaríamos hablando de que se iban a perder un gran porcentaje de las células. Por eso es que se recomienda que solo se descongele una vez y se utilice todo el volumen. Y lo del traslado a otros países, los bancos de sangre que tienen contacto a nivel internacional tienen los medios de transporte para poder hacerlo, claro que sí. Okay. Aquí lo único que me queda por apuntar es que hay bancos que tienen o ofrecen a sus clientes, a sus pacientes, bolsas de diferentes cantidades de bolsas para almacenar las células madre. Entonces, hay bancos que ofrecen 3 bolsitas, 4 bolsitas y así equitativamente se dividen las células madre y así mismo se van descongelando a medida que se vayan necesitando según la cantidad que se necesite. Claro. Entonces, eso pues puede también marcar un factor de diferencia para poderlas preservar y tener más posibilidades de uso. Pero Sí. tiene toda la razón la doctora, después de que las células madres se descongelan, las células madres no se pueden volver a congelar. Y partimos con la siguiente pregunta, doctora. Okay. ¿Es cierto que las células madres se almacenan solamente por 10 años? No, aquí pueden ser por muchos más años. Eso, si están, vuelvo y digo, si están adecuadamente criopreservadas, pueden durar muchísimos años. Perfecto. Creo que terminamos en este momento la sección de preguntas y respuestas.
Ahora, no me queda más que agradecerle a la doctora Diana por toda su información, por todo su expertise que nos ha compartido el día de hoy. Para mí de verdad que esto ha sido una experiencia y me siento muy honrada de haberla tenido hoy. Usted de verdad que es una eminencia en el tema de la hematología y en el tema de las células madre aquí en Panamá. Nuevamente está invitada a una futura charla para poder aclararles muchas más dudas a las mamitas. Claro. Ahora, si hay mamitas que en este momento tengan alguna otra inquietud o alguna duda, las invitamos a una asesoría con nosotros para poderles explicar los beneficios de almacenar las células madre con el banco que nosotros representamos acá en Panamá. Solamente deben chatearnos al 6675-5660 o escribirnos a nuestro Instagram, @celulasmadrepanamá. También no duden si tienen alguna otra duda y quieren contactarse directamente con la doctora Diana. El Instagram de la doctora nuevamente es @DianaCedeño y la pueden conseguir a su correo electrónico en dianacedeño@cwpanama.net y el número telefónico de la doctora 6674-1763 para futuras consultas. Doctora, yo le agradezco muchísimo de verdad todo lo que nos compartió el día de hoy. Esto es material muy valioso para las mamitas, para todo el mundo, porque definitivamente este es un tema que no todo el mundo conoce, que no todo el mundo comparte. Y lo que usted dice es muy cierto. Qué tristeza y pues qué desperdicio cuando las mamás por algún motivo no pueden almacenar o no almacenan las células madre. Esto es algo, una oportunidad de vida valiosa, es algo importantísimo y ojalá lo puedan hacer al momento del nacimiento de sus bebés. Claro que sí, muchísimas gracias y estoy a la orden. Y recuerden, es Diana Cedeno, porque la I es @DianaCedeno14 en Instagram y el correo dianacedeno@cwpanamá.net. A la orden. Les agradezco muchísimo a todos y recuerden, la próxima semana tendremos un webinar especial con el doctor Adolfo Tinker, ginecólogo obstetra, que nos va a hablar embarazo en tiempos de COVID. Será el próximo miércoles, vamos a cambiar nuestra fecha, no va a ser jueves, sino va a ser miércoles, 7 de la noche. Por ahí les vamos a estar mandando pues nuevamente las invitaciones a todos. Y mañana el webinar de la división laboratorio nos va a hablar de estrategias comprobadas para bajar de peso. Les agradecemos mucho, muchas gracias por haber asistido y feliz tarde a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Gracias.